La nave Bere, que viajaba al globo Univer con las 3 Shurides y el zar de los L, sufre una avería en los motores electromagnéticos y recibe el impacto de un aerolito. Eleazar recibe una tremenda descarga en su panel de mando, quemándolo de cintura para arriba. Después de suprimirle el dolor, las Shurides proceden a sacar el semen y guardarlo en un huevo conservador fabricado para tal fin. La nave se acerca al globo Univer e inician la primera circunvalación alrededor de su perímetro esférico, con el fin de encontrar un lugar idóneo para aterrizar. Esa circunvalación fue seguida por 6 más y finalmente aterrizan en el actual México, llamando a la zona América, lugar donde aterrizamos, o Améric. Contacto final. Las 3 damas se hicieron llamar María, que quiere decir astronauta. Para mejor diferenciarse, la hija de dios Jaungoiko se quedaría con la denominación de María, mientras que la Shuride de Elien tomaría el apelativo de Marta y la de Vanus el de Margorite o Margot. Las 3 se dirigen a un lago cercano, con el huevo del zar de los L. Al llegar cerca del agua, con una concha acanalada bien limpia, empiezan a calentarla hasta los 50 grados centígrados. Vierten el semen sobre la concha, que es inclinada sobre la vagina de María, que se encuentra extendida sobre una cama de grandes hojas y en presencia de los pales del lugar. De este modo, y un tiempo después, María concebiría al bebé en esta tierra de Univer, al cual los payos le denominaron Jesús, creado sin sexo macho. El Imperio Payo, estacionados en Patagonia, no dejó de hostigar la zona y a los jóvenes Bere. Las embestidas eran cada vez más fuertes, y llegó un día que no pudieron hacerles frente, por lo que decidieron marchar. Los Bere, o sea María, Marta, Margot, Jesús y sus hijos y nietos se dirigieron hacia otras tierras. La primera en marchar fue la Shuri de Marta y varios grupos de descendientes Beres. Cruzó lo que hoy es Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Alemania. Algunos de sus descendientes directos se dirigieron hacia otra dirección, atravesando lo que hoy es Francia y las actuales tierras de Euskadi, bajando por el río Uribe, hoy llamado Ebro. Fundaron las ciudades de Beturo, Fuerte del B, hoy Zaragoza, y finalmente Berseleone, hoy Barcelona. Otros grupos de Beres, descendientes de María, que habían marchado junto con Marta, una vez cruzado el río Uribe, se dirigieron hacia otro río que llamaron Alberacén, el río de los Bere, hoy río Tajo. Siguiendo su curso y a sus orillas fundaron la ciudad de Toledo. Mientras tanto, Marta y sus otros hijos y nietos cruzaron varios ríos en la tierra que llamaron Berlén, tierra de los Bere, y fundaron la ciudad de Beistul, denominada posteriormente Berzubie, admirada por sus descendientes, los cuales crearon también el reino de Carelie. Marta llega a las tierras de Basilea, que están ocupadas por los payolos, y muere cruelmente asesinada en el lugar que desde entonces y para siempre se llamará Moscú, sepulcro de la moza. Así quedó creado el pueblo de los Martín o Martínez. Jesús, María y Margot, junto con sus descendientes y algunos de Marta,
deciden dirigirse en dirección del lugar más próximo, a las tierras de Aparica, hoy África, pues eran tierras donde ya los primeros hijos de Margot y María se habían establecido. Recorren un largo territorio del continente creando ciudades como Habana, Maracaibo, Caribe. Llegan a un lugar que le gusta mucho a María, por su naturaleza y aguas claras, que le recuerdan al globo Edén. Un río lo cruza en medio de una vegetación exuberante. Lo llamarán Goimare, Madre de Dios, y en este lugar edificarán la famosa El Duradu. El Duradu se convertirá en la más famosa y monumental ciudad por ser creada a base de oro y además por ser creada por la raza blanca sobre esta tierra de Univer. Después de varios años establecidos en esta ciudad y tras el nuevo hostigamiento de los payos, Jesús, María y Margot, con algunos de sus hijos y descendientes de estos, emprenden el camino de nuevo hacia Aparica, dejando en el Duradu a los hijos y descendientes que quisieron quedarse para hacer frente a los payos. Los Bere bajaron por el río Madeiriz, o Madeur, llegando al gran río Amazón, el río de María. A pesar de que eran más de 1000 beres, seguían siendo acosados por los payos, que eran varios miles. Por fin pudieron atravesar el Urioro, el inmenso río, por su parte más estrecha, entre los dos continentes, que distaban aproximadamente unos 400 metros. Fin ponen pie sobre el continente de Aparica. Cientos de ciudades recordaron el paso de las Shurides por estas tierras, como Mauritania, propiedad del río de María, Mali, tierra de María, Maradi, propiedad de María. Finalmente se produce la llegada de la lenta y larga caravana al lugar que llamaron Obeidu, lugar propiedad del Be. Allí deciden estacionarse al menos un año, hasta ocurrir el grave acontecimiento que dará lugar al golpe. Estas tierras tenían cerca grandes lagos y moraba allí una enorme tribu, los llamados Cayén, o Caín, o Yudas, que quiere decir propietarios de los lagos. Los Caín eran súbditos del Imperio Payo y protegidos por el reino de los Patos. Anteriormente estaban afincados alrededor de un lago llamado Maracaibo, de donde fueron expulsados por los Bere. Esta expulsión se originó por la Gran Batalla de Guatemala, y tras su huida hicieron presas a mujeres rubias, con la intención de cruzarse con las hembras Bere. Años después, cuando la caravana Bere, con Jesús, María y Margot, volvió a encontrarse con los Caín, estos se presentaron ante ellos con una delegación de Yudas. Venían de sus grandes lagos para saludar a María, pues se consideraban descendientes suyos y a María le pareció bien. Los Yudas venían cargados con sacos y decían que traían oro para María. Presentándose delante de ella, que estaba sentada en un trono, abrieron los sacos y sacaron unas gruesas piedras que lanzaron con fuerza a la cabeza de María, quedando gravemente herida y falleciendo tiempo después. En aquel fatídico lugar quedaron algunos hijos y nietos de la Shuride para reinar esas tierras, y así poder recordar siempre lo ocurrido con los Caín y su gran abuela. De aquí el cuento de Caín mató a Abel. Esta zona pasaría a denominarse Abesenie, lugar de los hijos del Be. Los habitantes originarios de aquellos lugares, de raza negra, se ofrecieron para ir a cazar a los Yudas en su propio terreno, y así se hizo. Varias columnas de guerreros marcharon a por ellos, aunque estaban muy repartidos, pues Margot los persiguió hasta Madagascar. La caravana continuó hasta un gran lago que posteriormente, después del golpe, se convirtió en lo que hoy llaman Mar Rojo, por el lado opuesto al reino del emperador King Akeo. En esas tierras, Jesús deja a numerosos descendientes que formarán el gran reino árabe, el hogar de los Be. La comitiva llega a Palestín, es propiedad de los Pales. El motivo de la dirección del viaje es porque María, todavía herida, quería reunirse con Marta después de la tragedia de Obeidu, pero finalmente fallece
y es enterrada en Baalbek, Valle de los Be, donde se construyó una gran necrópolis para perpetuar la memoria y cultivar su recuerdo. La necrópolis tomó la denominación de Mauzulo, que significaba exactamente sepulcro abandonado de María. Quedó abandonado a consecuencia del golpe, que causó enormes derrumbes. El sarcófago de María y Ambetistu, la Ramadame, Madame Dios, fue trasladado por los árabes en el año 900 de las Marías, o 9976 a.C., a Damasco, el sepulcro de la Dama. El nombre de Artemise proviene de Artemis, arte de María, y se refiere al arte empleado en la construcción del sepulcro de Baalbek. La piedra de Baalbek se talló así para imitar a las piedras de obras de Baledén. Los restos arqueológicos de la gigantesca necrópolis de María e Jesús en Baalbek son los más parecidos a la ciudad del Durado, por ser los mismos arquitectos, constructores y artistas que las edificaron ambas. La Shuri de Margot dejará la zona de Lebanos y se dirigirá en dirección de las tierras llamadas asiáticas. En su periplo por esa parte del globo contrajo matrimonio con el príncipe Pute, de origen payo, llamado Puterru, y creó el reino de Putanie, que se extendía hasta la isla más lejana de Oriente. La Shuri de Margot transgredió así la ley Bere, que prohibía la mezcla con los payos. De esta unión nació un hijo afeminado que fue llamado Buda, el invertido. Marguerite dedicó su vida a escribir el Evangelio, que fue conocido por ser leído a las gentes por los Abe, que eran los servidores de la verdad. Finalmente Marguerite morirá de pena en Zarinagar y será enterrada en Cachemere, actual Cachemira. Jesús se afincó en Daechebeil, actual Biblos. Allí recibe la noticia del cielo de que Dios Todopoderoso, enfurecido por la muerte de su hija María, ha decidido destruir la mayoría de las ciudades de este globo y exterminar la mayoría de sus habitantes, dirigiendo desde los confines de la galaxia hacia la órbita terrestre al Satálitu, un globo sin vida. En su Noé, que quiere decir consejo, previene a sus descendientes y a los abesenios, que deberán subir a las montañas más altas y traerse consigo a los animales domésticos más útiles, por parejas, así como semillas de plantas. En el 10.099 a.C., el choque de la Luna contra el globo Univer fue tremendo. Los payos lo llamaron Agolpa, el golpe. La Luna dio 3 circunvalaciones al globo, subiendo y bajando, acercándose y alejándose, friccionando la superficie. Esto provocó los desiertos del Gobi, del Sáhara y del oeste americano. Las tierras escandinavas pasaron de un clima subtropical al frío, así como la Antártida de un clima templado al máximo frío del globo. La Tierra se alejó del Sol, y el eje de rotación se alteró. El ecuador cambió a donde lo conocemos actualmente. Todo el continente de América se desplazó miles de kilómetros, separándose del africano y del europeo. El Duradu desapareció engullido por los movimientos terrestres, y miles de ciudades desaparecieron bajo las aguas. El enorme calor de la luna incandescente arrasó los bosques e hizo evaporar una gran cantidad de agua. Cuando la luna se alejó a posicionarse en órbita, se puso a llover durante 40 días y 40 noches. Esa inundación fue llamada el diluvio universal. Puedes ver este vídeo dedicado a este tema. Finalmente, Jesús muere en el año 10.094 a.C., en Daechebeil, que quedará denominada como Bibelos, por haber escrito aquí el Elibere, el libro, que se llamará la Bibele, el camino de los Vele.
Su sepulcro estará en el lugar llamado Jerusalemén o Jerusalén. Posteriormente, el propio sepulcro será llamado Daveda o Davedi, es propiedad del B. O también el Kudais, es sepulcro de Eleazar. Más tarde será Israel, es rey Eleazar.